La evolución del thrash metal impregnado en un disco. Hoy con nosotros el Roots, Bloody Roots. El CD Room, un programa tras la música rock. Hola con todos, mi nombre es Kai Menéndez. Y mi nombre es Víctor Caicedo y les damos la bienvenida a un programa más de El CD Room. Esta vez con el Roots de Sepultura. ¿Cómo vas, Kai? Yeah, muy bien, loco. Muy bien, con este discazo de los Sepultura que realmente cambió mucho del concepto del thrash metal. Y bueno, también a ganarse nuevos fans y a perder otros fans también, ¿no? Sí, como suele pasar, los grupos a veces quieren probar otras cosas, moverse sobre lo que venían trabajando y ahí en ese intento a alguna gente le gusta, a otra gente no. Vamos a empezar igual escuchando como siempre con los discos. Esta vez es algo distinto, así que nos vas a tener que explicar qué es lo que tengo aquí en mis manos. Exactamente. A verás, antes de que me mates y para decirlo en cámaras... yo me había comprado este disco, el Blood Rooted, que yo tenía toda la concepción en mi mente que tenía todas las canciones del Roots y adicional tenía unos tracks escondidos, ¿no? Yo siempre dije eso, incluso cuando estábamos empezando el tema de los capítulos, que yo tengo el Roots, porque yo me imaginaba que tenía todo el Roots y aparte estos tracks, ¿no? Pero no, realmente el Blood Rooted es un disco que salió posterior al Roots y que tiene muchos de los demos, por ejemplo, está el demo de Roots, Bloody Roots, está el demo de un par de canciones más, Look Away también me parece que está. Sin embargo, en algún momento también un amigo que tenemos en común, el Sebas Carrión, que le mandamos un saludo también, me regaló el disco del Roots. No tenía con la portada ni nada, me dijo, ¿a ti te gusta Sepultura? Sí, le dije, toma, y me regaló. Entonces por eso también traje el Roots, pero sin la portada, ¿no? Ajá. Entonces tenemos ahora el disco, bueno, el Blood Root que dices tú, y tenemos ahora solo el disco, sin el Exacto. librito, nada, no vamos a profundizar más que en la portada que es bastante conocida de los Sepultura, ¿no? Claro. Esa portada. Pero ahí vamos a poner de fondo, esto tal vez... ¡Qué huevada! Esto tal vez lo más fuerte que hemos llegado a hacer hasta ahora en el CD Room, ¿no? Sí, falta todavía, ¿no? Y nos vamos más fuerte, más para arriba. Sí. Esto, vamos a decir un poco que estamos dentro del thrash, del groove metal, del heavy metal, y también hasta llegando un poco hasta el new metal, ¿será? Sí, o sea, verás, Sepultura venía haciendo, bueno, este es el sexto disco de Sepultura, ¿no? Y es el último con su cantante fundador de la banda, Max Cavalera. Posterior a este disco, él salió de la banda, ya comentaremos un poquito más de qué fue lo que pasó. Sin embargo, sí, Sepultura venía haciendo muchas cosas en el thrash metal, ¿no? Estos temas súper fuertes, con unas baterías rapidísimas, solos increíbles y todo. Sin embargo, ya desde el disco anterior, el Chaos They Did, ya empieza a ver una evolución de la banda, ¿no? Que querían como ingresar a estos sonidos un poquito más tribales, rescatando un poco de la cultura también de su país, ¿no? Ajá, bueno, Sepultura, yo no soy un seguidor de la música de Sepultura, esto lo hemos hecho porque es Por más, mí. es por ti, definitivamente. ¿Por qué el Roots? ¿Por qué no el Chaos AD, el También. Arise que tenías del póster en tu cuarto? ¿Por qué empezamos o por qué nos centramos en el Roots? ¿Sabes qué? A mí realmente este disco me parece un disco increíble porque tiene toda esta función puede ser de cultura, ¿no? Vinieron a rescatar mucho de la cultura y por eso me parece increíble. Yo desde el disco anterior, que el Chaos I Did, que también lo tengo, una versión también especial, ya venían haciendo, por ejemplo, hay un tema que se llama Kiowas, que hacen muchas cosas así con guitarras acústicas y todo eso, pero en este disco viene a ser mucho más presente ese sonido y me parecía súper interesante eso porque era justamente como rescatar esto, ¿no? Y era un sonido tan
tan sudamericano puede ser, porque en todos nuestros países vemos que tenemos el tema de estos pueblos no contactados y cosas así, y estos sonidos muy influenciados por los sonidos africanos incluso, y todo eso se ve impregnado en este disco, ¿no? Ajá. Así es, como tú lo dices, pues aquí vamos a ver algunos cambios y algunas innovaciones que hicieron los Sepultura dentro de la música. Pero ¿quiénes eran quienes conformaban en ese momento el grupo? Pues estaba en la voz y tocando el berimbau Max Cavalera, ¿no? Sí. Que tocaba una guitarra de 4 cuerdas, ¿verdad? Estaba acostumbrado ya a tocar, alguna vez creo que en algún show, en algún toque se le rompieron las cuerdas, se quedó ahí, le dijeron, oye, ¿por qué no te quedas así? Claro. Y tocaba con 4 cuerdas, creo, generalmente. Él nació el 4 de agosto del 69, tenía 27 años al momento del lanzamiento del disco. Para los Sepultura, su 6º disco de estudio, ¿no? Entonces ya tenían algún tiempo, empezaron bastante jóvenes, 17, 18 años con su primer trabajo, así que ya estaban bastante experimentados en el estudio. En la guitarra y en la cítara, Andreas Kisser, que tenía 28 años al momento del lanzamiento. En el bajo y en el timbao grande, el señor Paulo Jr., que tenía 27 años. Y en la batería, el timbao, el djembe, Igor Cavalera, el hermano menor de Max, que tenía 26 años, bastante seguidos los hermanos Cavalera. Sí, igual, siempre un poco el contexto, qué pasaba, que nos movemos, nos transportamos para septiembre era el lanzamiento. No. El lanzamiento fue el 20 de febrero 20 de febrero de 96, así es. En ese entonces en la Billboard estaban dominando los charts el Jagged Little Pill de Alanis Morissette, el All Eyes of Me de Tupac, el rapero que precisamente en el 96 fue asesinado, ¿no? Claro, meses más tarde, pero estaba sonando y estaba en la Billboard en los primeros lugares. Y The Score de los Fugees, ¿ya? Entre el top 10 por ahí aparecían también los President of the United States y el Morning Glory de los Oasis. En los charts de rock teníamos sonando un poco el Champagne Supernova de los Oasis, el Swallow de Bush, Salvation de los Cranberries, Until Sleeps de Metallica, Burden in My Hand de los Soundgarden. Yeah. Y las películas, como ya hemos comentado, en 1996 en los Oscars destacadas, Braveheart de Mel Gibson, Apolo 13, en Apolo 13 sale Tom Hanks, si no estoy mal. No me acuerdo la película hoy. Yeah. Y Pocahontas, que esa sí te has de acordar. Ah, sí, Pocahontas, sí. Y los discos que se lanzaron en el 96. Atención. El Evil Empire de los Rage Against the Machine, discazo. Live is Peachy de los Korn. Discazo también. Antichrist Superstar de Marilyn Manson. Brutal. El Razor Blade Suitcase de los Bush. Load de Metallica. Y Aenema se pronuncia el de Tool. Aenema, sí, el de Tool, claro. Eso. Wow. Asuntos destacados igual del 96. Lo que se clonó, la oveja Dolly. ¿Recuerdas algo? Sí, en el 96 fue que esto. se iba a acabar el mundo porque lo habían clonado, ¿no? Ajá. Las Olimpiadas de Atlanta en 1996. El Tamagotchi, ¿te acuerdas? Esa mascota digital que tenías que darle de comer y todo eso para que no se muera. Por ahí tiene mi hijo una versión nueva del Tamagotchi en la casa. ¿En serio? Ajá. La reelección del presidente Bill Clinton. Y algún tema, aunque este tema fue un par de años antes, este era de los años que reventó, la Macarena de los del Río. Ah, ya. Súper. En el 96. No, este tema fue por el 92-93 lanzado. Claro, sí, pero reventó por el 95-96. Bill Clinton, que hizo la reelección, tuvo como parte de su campaña en el Super Bowl, sonó. No es que tocaron los del Río, sonó. Entonces estaba en este momento, mientras los Sepultura venían con este discazo, los del Río estaban conquistando el mundo con su Macarena. Claro. Ok, eso para poner el contexto. Vamos entrando igual a detalles del disco. El productor Ross Robinson. Claro, mismo que fue de Korn, ¿no? El mismo productor de Korn, un súper buen productor también. Y lo mezcló este disco Andy Wallace, el que mezcló el Nevermind, si no estoy mal, ¿no? Ajá, Andy Wallace, que ha mezclado montones de discos, montones de éxitos, entre esos el Nevermind, el Library Theory de los Linkin Park, el Evil Empire de Rage Against the Machine, el Iowa de Slipknot
y algunos trabajos o algún disco de Slayer también. ¿Sabes qué? Él se las sabe todas. Se la sabe todas. Yo veía una entrevista de Max Cavalera en el que él decía, verás, cuando grabamos Roots y todo, o sea, sonaba como que potente y todo, pero como que bastante sucio, o sea, porque utilizan guitarras súper pesadas, ¿no? Una afinación en sí. ¿En el Roots? Sí, en el Roots. Y que la grabación en estudio, o sea, estaba regular. Pero le mandan a Andy Wallace para que haga las mezclas y el hombre dejó ese disco, pero impecable. Suena muy bien este disco, Sí. Además que tiene mucha percusión. Entonces, muy bien mezclado, muy bien hecho el trabajo. Un disco que fue, como lo sabía hacer Ross Robinson, grabado en vivo. Los músicos tocando en vivo, seguro después hicieron algunos overdubs de voces, tal vez de guitarras, de percusiones, pero la base fue grabada en vivo. Esto fue grabado, como lo mencionamos, producido por Ross Robinson, que si es que vamos viendo en el orden de los capítulos, del anterior topamos justo el disco debut de los Korn, y ahí hablamos sobre Ross Robinson. Entonces estaba en su momento Ross Robinson, las bandas querían trabajar con él, y lo hizo igual en Indigo Ranch, este estudio que estaba en un cañón, alejado, en una parte de mucha naturaleza, en que los músicos se desconectaban y que se iban para allá. Entonces, este estudio, entramos un poquito más en detalles en el capítulo de Korn, que a la final, para resumir el cuento, terminó en un incendio. Ya no existe el estudio. Lo comenté, Jonathan Davis de los Korn había ido con sus hijos, vengan a conocer el estudio, y resulta que llega y encuentra las cenizas, porque en un incendio que hubo se acabaron muchas propiedades de este sector, incluido el estudio. Entonces ya no existe este estudio, un estudio que era característico porque tenía muchos equipos muy buenos. El dueño del estudio, Richard Kaplan, era un ingeniero electrónico, entonces metía mucha mano en los equipos, y entonces tenían un sonido distinto. Igual, como digo, para estos grupos de moda estuvo Ross Robinson y estuvo el Indigo Ranch. Claro, sí. Y también Chuck Johnson, que era la persona con la que grababa Ross Robinson. Interesante. Sí. Oye, sí, bueno, un poco también sobre la historia de la Sepultura. Ellos son de Belo Horizonte, una de las ciudades más grandes de Brasil, ¿no? Ellos se mudaron a Sao Paulo ya que su papá era un diplomático que trabajaba en una embajada de Italia, si es que no estoy mal. Ajá. En 1979 su papá fallece de un infarto, o sea, súper repentino, le da un infarto, fallece y regresan ellos a Belo Horizonte. Aquí es donde Max Cavalera lo cuenta, que él estaba chequeando un poco los vinilos, los LPs de su papá, y se encuentra con el primer disco de Black Sabbath, con el que hicieron el debut, y con el disco número 4 de Led Zeppelin. Entonces ahí él dijo, sí, esto es lo mío, esto es lo que me gusta, y de ahí en 1984 se forma como tal Sepultura, que lo forma prácticamente Max Cavalera, ¿no? Y lo une a su hermano Igor. En 1985 lanzan su primer mini álbum y posteriormente algunos discos más. Pero no fue hasta 1988 donde Max hace contactos en Estados Unidos, viaja a Nueva York para buscar productores, y ahí es cuando realmente Sepultura sale como una banda internacional. Firman con Roadrunner y sacan los discos emblemáticos del rock pesado en 7 años que estuvieron con esta firma, que es el Bennett The Remains, el Arise, que es el póster que yo tenía, el Chaos They Did y el Roots. Así es. Entonces, este disco lo grabaron en 3 meses aproximadamente. Como tú dices, estuvieron grabando, ellos son de Brasil. Un poco tienen esta ventaja al estar en Brasil. Ellos cuentan entre sus influencias, entre lo que les fue llevando y moviendo a la música, el hecho de que en Brasil, claro, en Brasil van las grandes bandas del rock. Entonces claro, decían Andreas o los hermanos Cavalera, que tuvieron oportunidad de estar en conciertos de AC/DC, de Queen, de quién... Queen principalmente, creo que Kiss. fue el que les pegó bastantísimo. Entonces, cuando vieron el concierto de Queen. Entonces todo esto, este país, Brasil, donde iban a el Rock and Rio, este festival grande, entonces tenían esta oportunidad y ellos estuvieron bien metidos. Me parece que por principios de los 90 se fueron a vivir a Arizona, y si tú les escuchas, ellos hablan perfecto el inglés, ¿no? No claro, es solo que cantan en inglés,
sino que en entrevistas algo hablan los 4 miembros de ese entonces perfectamente el inglés. Sí, o sea, hablan súper bien el inglés. Y ¿tú crees que influye en algo que una banda cante en inglés como para que pueda ser así tan masiva? Que en este caso fue Sepultura también. Sí, bueno, eso le permitió entrar a otros mercados. Mucha gente a veces, tal vez en los primeros trabajos, bueno, son de Brasil y era porque ya se iban enterando, ya iban viendo. En los primeros discos Sepultura no metía estos elementos de brasileros, todo era la influencia de grupos europeos, de grupos estadounidenses. Exacto. Entonces, claro, no se les distinguía. Con el paso de los tiempos, en el disco anterior, en el Chaos AD y en este disco, ya comienzan a marcar sobre todo esta presencia de percusiones, de hacer estos trabajos para que comiencen otros grupos a notar esta diferencia. Este es el aporte grande que tiene Sepultura, que por ejemplo lo reconoce Corey Taylor de los de Slipknot. Claro. Esta es la influencia. Slipknot es un grupo que es muy percusivo. Entonces es Sepultura quienes les van a dar esta influencia. Y principalmente este disco, ¿no? Este disco fue el que realmente tiene una riqueza en la percusión, pero sumamente extrema. Y toda esta percusión tipo africana, o sea, excelente. A muchos músicos reconocen este disco un poco como una volada de cabeza, ¿no? ¿Qué es esto? Estos sonidos, estos elementos. Hay artistas invitados en este disco, entre esos está Mike Patton de Faith No More, ¿verdad? Sí, está Jonathan Davis, David Silveria de los Korn, está DJ Lethal. DJ Freak It Out. Él es de Limp Bizkit. Y está Carlinhos Brown, que es un músico muy famoso en Brasil, de mucha percusión, compositor, productor, y también la tribu Chavante, que aparece en uno de los temas de este disco. Entonces, todos estos elementos de ya comenzar a meter, como digo, cosas de la música brasilera, es lo que les diferencia y lo que marca algo el camino para que algunas bandas se animen a fusionar. Esto no es que es la primera vez que pasaba, ya lo hacían, por ejemplo, los Beatles, Led Zeppelin, usando elementos de la música de la India. Pero, ¿qué es la diferencia con los Sepultura? Que utilizan lo de su país. Porque ellos son brasileros. No es que agarraron la música latinoamericana o algo. No, ellos cogieron su música y la metieron de una manera que quedó muy bien. Y no queda exacto. O sea, no queda como o sea, es un disco que lo pensaron. Max Cavalera decía que vio una película que eran sobre unos... se trata sobre unos excursionistas que entran a la selva. Y ahí él se toma esta inspiración y dice, ok, quiero trabajar, quiero hacer esto del disco, ¿no? De que al final esto de grabar con la tribu Chavante es que se fueron, me parece como un mes, a las selvas del Brasil con esta tribu, una tribu bastante abierta para poder trabajar con los Sepultura, y terminan grabando. Y es como haber grabado otro disco y era solo un tema, o sea, solo un tema hicieron con los Chavante y el resto del disco que lo grabaron en Indigo Ranch, pero tenían estas cosas, ¿no? Estas cosas fueron lo que les fue diferenciando de los demás. Sí, realmente los Sepultura y Max Cavalera como el líder indiscutible en ese momento de la banda, sí, siempre dijo que lo que buscaba era mezclar justamente estos sonidos heavy metal con sonidos tribales y de percusión. Sabían que era algo bastante arriesgado, ¿no? Y que a muchos fans del thrash metal tal vez no les iba a gustar, y lógicamente pasó eso. Pero el tiempo creo que le ha dado la razón, y este disco es un disco que ha influenciado a muchísimas bandas y con el que realmente se les voló la cabeza a un montón de gente. La película que mencionaba es At Play in the Fields of the Lord. Esa es la película que inspiró a Max Cavalera, que digo que trata sobre 2 misioneros que van a la selva. Entonces esa es la idea que toma. Hay este documental, tú me recomendaste ver, lo vi en Netflix, que es de Sepultura, que es muy interesante. Claro, aquí ya estamos hablando de unos Sepultura post hermanos Cavalera, claro, que no se negaron o no quisieron participar en este documental. Entonces está el nuevo vocalista, Derek, creo que se llama. Sí, Derek. Y el nuevo baterista, Eloy, me acuerdo los nombres, disculpen, no anoté los nombres. Entonces, de estos nuevos músicos, más el bajista, que sigue siendo Paulo Jr. y Andreas en la guitarra. Entonces, ahí hablan un poco, ya están más grandes, ya han pasado cuántos discos también. Los Sepultura
No es que al rato que se fue Max Cavalera, sobre todo la voz, el líder, el rostro visible de la banda, dijeron aquí se acabó, aunque sí tuvieron muchas dudas, ¿no? Si dudaron qué hacemos, seguimos, ¿no? Cambiamos el nombre y continuaron, buscaron un vocalista que nada que ver con Max Cavalera. Entonces han tenido estas situaciones que les hizo continuar y sobrevivir como una banda hasta ahora, tiempos actuales. Sepultura está inclusive de gira ahora que ya los grupos vuelven a tocar después de saliendo un poco de estas cuestiones de la pandemia, sobre todo en los países del primer mundo, pues los Sepultura siguen tocando. Sí, pero ¿sabes qué? O sea, yo creo que es bastante interesante hacer como que un análisis retrospectivo de todo el tema de Sepultura, porque este disco fue el que los catapultó al éxito a los Sepultura, y muchas bandas, el mismo Corey Taylor, Slayer, el mismo Lars Ulrich en algún momento, Phil Anselmo también, dicen que, o sea, esta banda Sepultura, si es que no se separaba, tenía para ser un tipo Metallica. O sea, sí, llegar a niveles extraordinarios. Claro, o sea, ya posteriormente Max Cavalera funda Soulfly, que tiene mucho de esta influencia de este disco, ¿no? Y hace muchas canciones pensadas mucho en esto, ¿no? Sin embargo, yo creo que si es que lo hacía junto con Sepultura, llegaba realmente a un tema increíble. Topemos de esa parte que es importante de este disco. Me parece que también es una razón para haber elegido este disco como el que tendríamos que hablar de los Sepultura, porque es el último en que participa Max Cavalera. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Max se fue de la banda? ¿Por qué te fuiste, Max? Claro, ¿qué pasó con Max? Resulta cuenta que... Cuenta tu historia. Claro, estuvieron... ¿Qué historia? No tengo ni idea. Yo vengo estudiando, ¿no? Resulta que Max... consiguieron, bueno, en este tiempo que estaban ya antes de este disco, a su nueva manager, que dijo, me voy a encargar de ustedes, ok, se pusieron de acuerdo, que se llamaba Gloria. Ella era de origen ruso. Sí, entonces ya comienza a ver, y un poco como que no les gustó esto a los de la banda, sobre todo a Andreas. Cuando uno le escucha hablar en este documental a Andreas, se nota claramente que no le cae en lo absoluto Gloria. Sí. Entonces, para él me da a entender de que ella fue la razón de que Sepultura se vaya a esta unidad, de que se vaya Max Cavalera. Porque dice, ella comenzó a ser como la manager de Max Cavalera y ya no de Sepultura, viendo los intereses de Max, y también un poco como... Tal vez en esto, mira Max, tú eres el artista, tú eres el destacado, tú eres el que escribe las canciones, tú eres el vocalista, no necesitas de ellos. O sea, tú puedes ser más grande, digamos, que tal vez ellos te están estorbando, inclusive Sepultura. Entonces, esto hace de que comience a alejarse, Andreas dice con Max y todo, siempre nos juntábamos y hablábamos y es ok, vamos a grabar en la selva, vamos a grabar debajo del agua, vamos a grabar, o sea, todas esas cosas locas, él las comenzaban a hablar, pero cuando llegó Gloria, dice, inclusive él tenía su propio autobús. Con Gloria, digamos, se iban a su autobús y el resto de la banda en otro. Entonces esto comenzó a haber una desunión y comenzó a tener estos problemas y ya no era lo mismo, comenzó a dejar de ser lo mismo. Y esto se suma que a finales de 1996, el mismo año en que se lanza este disco, fallece Dana Wells, el hijastro de Max Cavalera, uno de los hijos de Gloria. Exacto. Entonces Dana Wells, que estaba bastante metido con lo del grupo, él puso parte de las letras o la letra de Attitude de uno de los sencillos de este disco. También tuvo participación en el video, me parece algo de las ideas, o sea, las ideas, la producción del video de este mismo sencillo. Y resulta que por unas razones un poco no muy aclaradas, hay versiones de que puede haber sido un asesinato o no. Él en un accidente de carro con otras dos personas se vira el carro y fallece Dana Wells. Ellos estaban de gira en Europa y se enteran. Entonces cogen y salen, tanto Gloria como Max Cavalera les presta, ¿cómo se llama la esposa de Ozzy Osbourne? Sharon Osbourne. Les prestan el jet de Ozzy Osbourne para que se vayan a Estados Unidos a ver sobre esta situación. Quedan ahí, ese concierto termina Andreas cantando. Claro, hacen un trío. Así, él termina cubriendo eso, y entonces están todo esto del entierro de Dana Wells. Y cuando se regresan, cuando se juntan,
como que la banda decía, ok, bueno, sigamos, continuemos, ¿no? Estamos en esto del Roots, este es el disco, tal vez Gloria y Max sintieron de que no estaban respetando un poco el duelo y todo esto, que era muy apresurado, y eso como que no le sentó bien a Max y a Gloria, y también en ese momento dijo, ¿sabes qué? Ya no queremos trabajar con Gloria, le dijeron a Max. Entonces Max decidió hacer un pie al costado. Me voy, ¿no? O sea, verás, yo he visto algunas entrevistas, tanto de Max Cavalera como de los otros tres, que son Andreas Kisser, Pablo Jr. e Igor Cavalera. Entonces, ellos cuentan, Max cuenta que luego de un concierto en Argentina, ya se reunieron con él. Y le dijeron, o sea, ¿sabes qué? No queremos que Gloria sea nuestra manager. Y el man dice, ¿qué pasa? Dice, estamos viendo que tiene mucho más interés para ti, no para la banda y todo este tema. Entonces lo que les propone Max es que tengan dos managers, una para, Gloria para Max y otro manager para los otros tres. De aquí quedó como que el tema un poco inconcluso. Se van a Inglaterra a este concierto que tú lo mencionas y pasa todo esto de aquí. Para esto Gloria tenía un contrato de 2 años que venía del 94 al 96 y ya como era a fin de año, cuando ya llegan después del duelo y todo esto lo que pasó, le dan una carta o sea, entre los tres, diciéndole, ves, es que Gloria ya no queremos que sea nuestra manager. Y eso no lo sabía Max. Entonces Max, luego de todo lo que había pasado, dice, o sea, imagínate, venimos de horrendo dolor, todo lo que pasó, y que saben con estas cosas, no. Entonces él dijo, yo también me voy. Y ahí es lo que sale Max. Claro, y Andreas dice, a Max no le importó, cedió los derechos del nombre de Sepultura, no se ató nada, firmó todos los papeles, porque uno pensaría también, a ver, se va Max, se va Igor, que son los fundadores de Sepultura. Pero Igor fue después que salió. Claro, 10 años después. 10 años después. Pero, se van los dos, porque ahora no está ninguno de los dos fundadores, porque Andreas está desde el segundo disco, si no estoy mal. Obviamente claro. Derek, Eloy también están mucho más adelante, desde la Gaines, Derek, claro. Y más adelante también que se fue Igor y tuvo el otro baterista. Entonces, al final sigue Sepultura, ahora diríamos un poco es del grupo de Andreas Kisser y de Andreas Kisser, sí, o sea, sí, porque Pablo Jr. verás, en estas mismas entrevistas Max dice, en algún momento dice siempre, y si quieren revisen todas las entrevistas que me han hecho a mí. Yo siempre dije que si es que alguno de nosotros nos pasaba algo, porque ellos se llamaban como la Sepultribu, alguna cosa así. Y él dice, si es que alguno de nosotros nos pasa algo, la banda simplemente se acaba. Se acaba Sepultura como tal. Y si es que alguno quiere hacer sus proyectos, tendrá que hacerlo con un nombre distinto. Dice, sí me sorprende de que ellos quieran mantener el nombre y quedarse con el nombre, si es que yo estoy saliendo, ¿no? Porque si es que hubiera sido al revés o en otro caso, yo hubiera quitado el nombre de Sepultura y hubiera seguido como cualquier otro nombre. Claro, pero pongamos una cosa. ¿Tú qué hicieras? Sepultura. Con Misu. Hay algo que mencionan. Es que decían una parte de esto que es un negocio, se vuelve un negocio. Phil Anselmo mencionaba algo al respecto. Claro. Entonces, se vuelve esto un negocio y Sepultura es una marca y termina siendo una marca muy grande, muy poderosa, como para que en esta, no sé si decisión artística de decir dejemos de lado y hagamos otros proyectos con otros nombres, no. En ese sentido, digamos, Andreas, claro, toma el nombre de Sepultura, lo mantiene porque es una marca muy poderosa, mundialmente conocida. Sería un desperdicio no ocuparla. Seguro que eso les ha servido también a la Sepultura para seguir, para tener su legión de seguidores. Obviamente algunos se habrán ido, otros se habrán sumado. Mucha gente no estuvo de acuerdo con que traigan a Derek, porque claro, querían tal vez a un parecido a Max Cavalera. Derek es un afrodescendiente, es grandote y todo, y no tiene nada que ver, digamos, con Max. O sea, más que eso, creo que la voz también, es que Max Cavalera es un tipo bastante carismático también, ¿no? Era el que fronteaba todo. Y acá, más que nada, Derek... para serte sincero, no me gusta mucho el tono de voz que tiene en las canciones. Me parece que tiene una voz muchísimo más potente, más cabalera, y no sé, pues, o sea, sí llegó a ser un poquito chocante, y más que nada que como que regresaron a la onda un poco trash también, y cuando ya habían ganado un montón de terreno con lo que estaban haciendo. Ajá, entonces, sí, pues esto han tenido los Sepultura. De todas formas,
con sus decisiones, buenas o malas, han continuado, como digo, están hasta ahora. Inclusive decían de Igor, tal vez si hubieran tenido un poco más de paciencia, Igor como que quería solo un tiempo, un descanso, un receso, y enseguida dijeron no, hay que continuar y buscaron otro baterista. Inclusive si hubieran esperado un poco, tal vez inclusive Igor se hubiera mantenido, ¿no? Pero tal vez igual era cuestión de tiempo de que Igor termine saliendo de los Sepultura. Sí, bueno, y de ahí también ya Igor junto a Max ya armaron otra banda también que se llama Cavalera Conspiracy, que también es una bandaza, ¿no? Y tiene cosas súper interesantes, ¿no? Ajá. Y entre otras de los proyectos de lo que me acuerdo, Andreas Kisser ha tocado con los de la Tierra, ¿no? Que claro, estuvo aquí en Ecuador cuando Metallica tocó por primera vez en el 2014. Estuvo en este grupo que es con el vocalista de Animal, si no estoy mal, baterista de Maná, alguien de los Fabulosos Cadillac. El bajista de los Fabulosos Cadillac. Brutal, O sea, ese grupo también es súper potente, súper bueno. Así que hemos visto a Andreas en vivo formando parte de ese proyecto. ¿Cuáles eran los sencillos de este disco? Teníamos a Rots, Bloody Rots, un temazo. Aunque yo no soy, como digo, seguidor de la música de Sepultura, este video sí lo pasaban en MTV. Estoy bien, ¿no? Estoy correcto. Por supuesto. Y sabes qué, o sea, a comparación de las otras canciones que hacía Sepultura, estas canciones rítmicamente en la guitarra son bastante sencillas, o sea, no es gran cosa, ¿verdad? ¿Cuál es todo va por ahí mismo. No son canciones muy complicadas, pero lo potente en este disco realmente es la parte de la percusión. No son complicadas en la parte del riff, digamos. De ahí obviamente tienen sus solos, pero muy pocos solos. Claro, comparando lo que hacían antes, es muy poco. Claro, pero digamos, Andreas también un tremendo guitarrista. Bestial. Aunque sé que en algún momento audicionó para tocar con Metallica cuando James Hetfield se quemó algo del brazo por 1992 y Andreas audicionó como para guitarrista rítmico y no le aceptaron. Pero eso no quiere decir que no sea un tremendo guitarrista. Yo de lo que he escuchado, súper buen guitarrista. En este tema de Roots, Bloody Roots, mencionan en el documental de que lo hacía como un acorde, ¿no? Pero dicen, ok, cambiémoslo y hagamos con un solo dedo ese ritmo inicial del tema, ¿no? Que le da. Ellos implementan, son guitarras de 6 cuerdas, pero bajadas la afinación. Correcto. Que eso no lo venían haciendo antes del Chaos AD, ¿no? No, o sea, en el Chaos AD tocaban bastante en re también, o sea, ya venían bajándose la afinación. Por eso te digo que, bueno, todos estos cambios que hicieron los Sepultura no fue de la noche a la mañana, ya venían con un trabajo interesante en el Chaos AD y luego ya aquí en el Roots hacen algo completamente distinto. Ajá, entonces claro, le da esta pesadez, pero también le bajan un poco la velocidad a los temas, ¿no? Antes era... Me acordaba de esto cuando escuchaba eso en el disco negro de Metallica, que Bob Rock les decía, vamos más lento los temas, eso también te ayuda a que sea hasta un poco más comercial la música. Entonces hay que decir que con respecto a los trabajos anteriores, esto sí es un poco más comercial, ¿no? De los Sepultura. Como tú dices, después inclusive con el nuevo vocalista se han ido más hacia el thrash, hacia el otro, pero este era lo más comercial y esto también les puso en la palestra a los Sepultura. Comenzaron a girar, a tocar mucho, a ser muy reconocidos con este trabajo, con el Chaos AD también, pero sí. este fue el que lo reventó todo. Como decía, Roots, Bloody Roots, un tema bastante derrotado en MTV. Me acuerdo, rotaban de noche. Sí, vi algunas veces este video. Este es grabado en Salvador, en Brasil, en unas catacumbas donde se vendían los esclavos brasileros, ¿no? Me parece que están ahí haciendo capoeira, inclusive. Exacto, o sea, empieza así el video como que están haciendo capoeira y después empieza el... Qué impresionante. Ajá. De ahí el otro sencillo, Attitude, que lo mencionaba. Los 3 sencillos de disco venían acompañados de videos. En este Attitude, que tenía mucho que ver Dana Wells, el hijastro de Max Cavalera, que precisamente fallece en este año, en el 96. Que quién sabe que si es que no pasaba este accidente, tal vez lograban solucionarlo de la manager de Gloria, tal vez pudo haber seguido los Sepultura, ¿no? Pero las cosas se dieron así. Dana Wells, que era muy
muy querido, muy reconocido en el medio. Inclusive leí que el Around the Fur de los Deftones fue dedicado a él. Hay un festival en Arizona, el D-Low, algo así, que es en memoria de Dana Wells. Entonces él ha sido bastante querido por la comunidad, por los músicos, y este tema tenía partes de su letra. Hay una parte de la letra de este tema que está en la tumba de Dana Wells. Entonces, sí, es un buen tema, ¿no? En algún momento Max comentó de que la muerte de él también, o sea, no sé si estaba confirmado o no, pero él dijo que temían también que sea un tema de pandillas, alguna cosa de esas. Sí, como dije, un poco las razones que sí, que tal vez que él fue el que provocó, que él estaba en una persecución con autos, o que más bien unas pandillas les estaban siguiendo. O sea, hay unas versiones y parece que no son muy claras, no están de acuerdo un poco la familia con la versión de la policía. Es mucha confusión, ¿no? Pero bueno, pasó y eso les afectó. Y hay música, canciones de Soulfly, el nuevo disco de Max Cavalera, dedicados a Dana Wells, sí, a este chico que falleció a los 21 años. Sí, oye, pero bueno, igual, Actitude, una canción sasa, o sea, lo súper interesante que tenía esta canción era la utilización de este instrumento que tú lo comentaste, el berimbau, que empieza con el dun, 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 y sabes que me llamaba muchísimo la atención, que aquí empecé yo a notar mucho el tema de Sepultura con sonidos un poquito, en la batería es un tan, 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 tan. ¿Has cachado? Sí, sí. Y de ahí viene el... Y la batería sigue tan, 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 tan. Y dice... ¡Oh! Bestial. Veo que esto, que Sepultura, veo como elementos de Sepultura, obviamente en Slipknot, ¿no? Claro. El mismo Jonathan Davis reclamaba y decía, bueno, era al revés, como que decía, le reclamaba a Ross Robinson que les ha dado el sonido de Korn a los Sepultura en este disco, entonces como que le hacía el reclamo, pero algunas cosas que escucho de este disco, hasta yo diría veo cosas que pueden verse en el trabajo de Marilyn Manson. Claro que este disco fue simultáneo, ¿no? Claro. Salieron en el 96, pero algunos yo escuchando como con oídos frescos el Roots, entonces veía algunos grupos, ¿no? Algo que sí suenan, bandas que deben haber sentido su influencia. Dave Grohl de los Foo Fighters mencionó que el Roots fue súper importante para él, que fue una gran influencia musical para él. Entonces eso decimos, mucho respeto por parte de la comunidad rockera, de los músicos, sobre el trabajo que hacían los Sepultura. El tercer sencillo, Rata Mahata, qué canción sasa que es esa. Bueno, aquí en esta canción es donde hay la colaboración de Carlinhos, ¿cómo es Carlinhos? Carlinhos Brown. En toda la parte de percusión, y esta es una de las canciones más exquisitas en el tema de percusión que puede haber en todo el disco. Incluso bueno, yo soy muy fanático de estar haciendo el tema de los cortos cuando hacemos. Si es que no han escuchado nuestros cortos, por favor síganos en nuestra cuenta de Instagram como el CD-ROM, en TikTok también, ¿cierto? En TikTok también estamos, ahí subimos todos los cortos de invitaciones a los capítulos. Y yo te decía, hagamos Rata Mahata porque me sale o sea, bestial. A mí esta canción me encanta por todo eso. Ajá, este tema que está cantado en portugués, ¿no? En portugués, claro. Sí. Me parece que, bueno, que es el único tema tal vez que esté en portugués. Sí, creo, sí. No estoy seguro, la verdad que no estoy seguro, pero sí. Este tiene un video que es como una animación, no es bueno una animación, es un stop motion, que son como muñecos que se van moviendo. Es un video así, me parece haberlo visto en algún momento daban bastante. ¿Sí? Este video daban bastante en MTV. Y o sea, es como que, o sea, como que están estos muñequitos en la selva y van y hacen alguna cosa. No sé si es que llevan a alguna persona, no sé, hacen un sacrificio, alguna cosa así, creo que es media rara. Pero es un video que yo recuerdo que daban muchísimo, por lo menos en MTV, en el programa Headbangers, pasaban muchísimo este video. Sí, eso digo. Entonces, de programación como más nocturna, la música de Sepultura.
Pero sí, me parece en algún momento haber visto este video. Ahora que lo vi, en estos días lo vi, pues sí, me parece que sí. Eso era parte de Los Sepultura y este tema, pues claro, bastante brasilero, ¿no? Cantan en portugués, por el fraseo que hacen y por la tremenda percusión. Me parece que en algún momento sí grabé el berimbau, no estoy seguro, yo trabajé en un estudio, pero lo que sí llegué a grabar fueron muchas percusiones. Y algún disco grabamos música brasilera y la percusión, grabar este tipo de percusión es espectacular. Claro. Había un músico, no me acuerdo el nombre de este músico que grabamos, entonces él trajo todos sus instrumentos brasileros para hacer y grabó y quedó espectacular y se siente riquísimo, ¿no? Toda esa percusión. Pues digo, de esto de haber sido también tremendo haberlo grabado. La percusión que lo llegaron a grabar afuera del estudio. Me parece que hay algunas tomas, algo en YouTube, en que tú ves que están así con Carlinhos Brown, parece, afuera del estudio. Este estudio, como dije, que era Indigo Ranch, que era un cañón en la naturaleza, entonces están ahí afuera, ¿no? Toda la naturaleza. Y inclusive el último tema del disco, que es un jam, cañón jam creo que se llama. Sí. Ese no es que te está puesto efectos, sonidos de grillos o algo de la noche, no, es como selva. Como tal. Esto es grabado como tal, o sea, en exteriores. Ese de ahí no fue grabado en la selva mismo, cuando se fueron con los Avantes, creo que fue también grabado ese tema. Porque, bueno, el que sí fue así, fue la canción Itzari, que incluso toda la tribu empieza a cantar y hacen un pequeño jam, está tocando ahí Andreas Kisser con una guitarra acústica, una improvisación bestial. Pero yo pensé que que la última canción eran sonidos de la selva. Puede ser, porque obviamente llevaron para grabar. Claro. En este tema que graban con la tribu Chavante, ellos también usaron mucha percusión. Como tú dices, es un tema con guitarra acústica. Se oye que están riéndose. Esto es porque Ross Robinson estaba haciendo un poco de payaso, digamos, ¿no? Para estos de la tribu, y creo que se cae, entonces la gente se ríe. Entonces todo esto se escucha en la grabación de este tema. Y tal vez este último tema bien puede haber sido grabado en Brasil o bien puede haber sido grabado en esta naturaleza exteriores, porque hay tomas que se ven que están grabando la percusión en exteriores en Indigo Ranch, ¿no? En Malibú. Sí, bestial realmente. También otro de los temas que no estoy seguro si es que fue sencillo, fue Look Away. Ese es el tema que comentamos, que tiene también las colaboraciones de Jonathan Davis en la voz, de Make de los Faith No More, y también aquí ¿cómo se llama? DJ Linto, Breaking Up, de los Limp Bizkit, y también David Silvera creo que toca la batería en ese tema. Sí, ya. Exacto. Entonces, pues eso esta cuestión de los Sepultura, que mencionaban que una vez que terminaron de grabar las cintas máster, las cogieron y las enterraron. Las cogieron y las metieron ahí en el estudio en Indigo Ranch, cogieron y las enterraron. O sea, tienen como un poco estas cosas locas, ¿no? Uh-huh. Y que creo que al siguiente día las desenterraron. Dice que cuando la llevaron a Andy Wallace, las cintas máster pues estaban llenas así de suciedad y todo. Dice, entonces, no digas. Como una cosa loca, digamos, ¿no? Sin un poco una razón de ser, no, que pongámosle para que esté bajo tierra. Y le llevan y así le llegó al señor Andy Wallace los máster con los que hizo esa gran mezcla de este disco. Sí, oye, también una de las cosas súper características que tenían los Sepultura era, bueno, Max, que tocaba con esta guitarra con la bandera de Brasil. Incluso en algún momento le estaban haciendo un juicio, lo querían llevar preso por estar utilizando la imagen de la bandera de su país en una guitarra. ¿Ah, sí? Sí. Escuchamos un poco de fondo este tema Jasco, ¿es, no? Jasco, sí. Temazo, un tema. Mi hijo veía y dice, ¿es Jasco o Jasco? Digo, creo que es Jasco, le digo. Jasco, creo que no sé, yo siempre le conocido como Jasco. Entonces, este tema que es un tema instrumental cortito y que es solo con guitarra acústica. Yo te decía cuando escuché, me dijiste, mira este tema para hacer como entre los cortos con los que promocionamos el capítulo. Digo, eso me parece Yamandu Costa, que es un guitarrista brasilero que toca con una guitarra de 7 cuerdas. Entonces,
claro, debe tener un poco estos elementos de música brasilera al tocar la guitarra. Sí. O sea, no es que suena como una guitarra de música clásica, sino tiene otro sonido, ¿no? Exacto, tiene un sonido medio incluso ahí, no sé, pues medio tribal también puede ser. Sabes que esta canción, cuando yo escuché este disco, esta canción me mató, dije, wow, tengo que sacar esta canción. Y esta es una de las canciones que yo sí me enorgullezco de mí mismo porque la saqué solamente al oído. ¿Completa? Completa, sí, completa. Y por eso cuando estábamos conversando para hacer este disco, dije, hagamos que sí me acuerdo un poco cómo era esta canción. Sabes que una de las cosas que vi en este documental de Sepultura que está en Netflix es de esto que comienzan a conversar sobre el nuevo baterista, sobre Eloy, que menciona de que le costaba esto de estar lejos de la familia. Ah, claro. Entonces dice, sí, que la familia, entonces ahí enseña las fotos y está hablando, me parece, con la familia. Entonces Andreas dice, sí, pero bueno, este es parte del trabajo de ser músico. Sí, pero como que me cuesta, ¿no? Y en algún momento más adelante del documental dice, sí, a Eloy le cuesta, él estuvo muy bien, entró... Y salió él, pues. ¿Ya se salió? Claro, o sea, o sea, en el documental mismo él sale después y lo reemplazan por otro baterista, un chico súper joven. Que son medios parecidos, por eso dije ¿Sí? tal vez sí. No, sí, no, sí, bueno, sí. yo seguí la historia de los Sepultura hasta este baterista que sale en el inicio del documental como un baterista Exacto. prodigio de 14 años, una competición creo internacional, gana y él es de Brasil y sale tocando la batería, Claro, ¿no? pero ya salió él también. Ya, entonces él dice, le costó esto de ser un músico y saber que estar de gira porque los Sepultura giraban un montón. Entonces pasaba mucho lejos de casa. Entonces le decía, sí, este es nuestro trabajo, esta es la forma en que nosotros vivimos, digamos, ¿no? Saliendo, entonces él dice, sí, es que me cuesta, ni sé cómo, sí tenían este conflicto y posiblemente esa haya sido una de las razones por las que ya no esté él en la batería. Te digo, esa parte desconocía de que ya estén con inclusive otro baterista que como yo lo he visto en algunas fotos, bastante joven, digo, es el mismo, ¿no? Como... Sí, no, es otro baterista el que ya tienen. Igual un chico bastante joven, pero sí, cambiaron de baterista. Ajá. Ahí está esta frase que leí que decía Max Cavalera con respecto a la música, ¿no? Porque ellos comenzaron a gustarle a mucha más gente. Estos géneros que no son como de todo del agrado de la gente, ¿no? Claro. Siempre llama un poco la atención el arte, como a ti te pasó en tu caso con el póster de la Rise de Sepultura en tu cuarto y la música que es más pesada, la forma de cantar. Entonces todo eso siempre asusta, aleja a la gente. Entonces Max Cavalera decía, cuando a todos les gusta, se refiere a la música de Sepultura, algo anda mal con el mundo o con nosotros. Entonces dice, claro, no es normal de que esté gustando a demasiada gente. Claro. También parece que él tenía un poco de conflictos con esta fama que comenzó a tener los Sepultura a raíz de este disco, de comenzar a ser más globales, del más gusto de más gente. Y dice, no, a ver, algo pasa. O sea, nosotros somos como los raros. y no debería como gustarle a tanta gente. Está bien que le guste a un grupo, pero no a tanta. Entonces dice, algo anda mal. O bien es del mundo, o bien somos nosotros que tal vez se han ido ajustando al mundo, ¿no? Sí, pero sabes que también algo bastante bueno de Max es que haya sacado su proyecto de Soulfly, que le haya ido tan bien realmente y que el pana siga creando música y música súper interesante. Porque le tocó comenzar desde cero, o sea, Max Cavalera tocó empezar desde cero, un grupo nuevo, músicos nuevos, acoplarse, sacar discos. Tiene a su haber, me parece que 10 discos con Soulfly y uno de ellos fue súper bien aclamado por la crítica y si no estoy mal que hasta ganador de algún premio. O sea, lo que pasa es que Max Cavalera es un nombre muy grande, muy potente. Sí. Y cuando se fue, claro, mucha gente se había ido siguiendo a ver qué hace Max Cavalera con Soulfly. Que de hecho, Soulfly, el primer disco de Soulfly, vendió mejor que la Gains de Sepultura de 1998. 2 años después, Sepultura le tomó como 2 años hasta volverse a ubicar, ver el nuevo cantante y lanzar este nuevo material, y no le fue tan bien a Sepultura como el inicio de Soulfly. Claro. Que yo inclusive veía en algunos comentarios y todo que algunos decían tal vez lo mejor hubiera sido que Andreas pase a ser el cantante, porque no lo hizo mal. Yo escuché algunos audios de este concierto donde cuando se fue Max Cavalera y cantó Andreas, no lo hacía mal, no era malo el trabajo, pero
dicen tal vez era eso, buscar otro guitarrista y Andreas pase a la voz de Sepultura. Sí, Hubiera sido menos fuerte el cambio. Sí, puede ser. Incluso Andreas lo dijo en la entrevista cuando ya Max salió de la banda y todo. Él dijo, o sea, vamos a mantener Sepultura. Sepultura no se acaba. Nos vamos a mantener como un trío. Me parece que sí nos fue un poco bien con lo que hicimos, solo los tres. Y si es de buscar tal vez un músico, sería tal vez un guitarrista, tal vez yo me quede en la voz o en el último de los casos buscamos un vocalista, ¿no? Pero bueno, se decidieron por el vocalista y ahí está los Sepultura todavía dando guerra también. Ajá. La portada es bastante conocida, ¿no? Este indio Claro. que está en la portada, que es de la tribu Carajá. Este es el arte sacado de un billete de 1,000 cruceros que ya está fuera de circulación, de 1990 más o menos. Entonces sacaron le ponen un collar. Como un collar. Con la S de Sepultura. Exactamente, y le ponen unas como raíces alrededor. Y esa es la portada. Verás que esa S también la hizo Max Cavalera, ¿no? Desde que inició la banda, él fue el que creó esa S, que también es súper característica. Yo me acuerdo que incluso algunos amigos se tatuaban la S de Sepultura. ¿Ah, sí? Sí, loco, o sea, porque ¿Llegaste a tocar Sepultura? Sí, por supuesto que tocábamos Sepultura. ¿De este disco? De este disco no tanto, más del Chaos ID. El Chaos ID tocábamos bastante con los Bucaramato. Los Bucaramato. Oye, ¿tu tema favorito del disco? Rata Majata. ¿Sí? Rata Majata, me parece un temazo. ¿Sabes qué también siempre me llamó mucho la atención de estos panas? Es del apellido, güey, o sea, Cavalera. Digo, con ese apellido, loco, te haces todo, güey. Te haces poeta, músico, satánico, sacrificador de animales, lo que sea, güey, porque ese apellido te da para todo, güey. Sí, bastante preciso. Porque es su apellido, no es que sí, pusieron, o sea, no es que pusieron, no, es Cavalera. Es su propio apellido. A mí, obviamente, Bloody Roots es un temazo, es el más conocido, posiblemente de los Sepultura, tal vez el más conocido. Sí. Y de los que escuché era Stray Hate. Me gustó un montón ese tema, súper bueno. O sea, tiene buenos temas. Tiene mucha potencia el disco, súper potente. Esa batería suena increíble también. Hay momentos en que le meten una caja más brillante, más aguda. Súper bien. Me encanta ese sonido de la caja a mí. Entonces, la batería me pareció increíble. Y tiene ese bajo pesado. ¿No te gustó? Sí, pero no me gusta tanto tal vez el cantado. La experimentación. Sí. No. ¿Quién responde ahí? A ver, hacen entre Max Cavalera y Carliños Brown. Ah, él es el que hace la voz. Él es el que hace el tema de la percusión y también el tema de la voz. ¿Sabes qué me mataba a mí de ese tema? Es que a mí sí me ponen los pelos de punta desde el 1, 2, 3, 4. Puch. Bestial, güey. Buen disco, sí, la verdad no estuvo mal la elección. Bestial, güey. No estuvo mal la elección del disco y como digo, este tema tiene buenos temas súper potentes y estas cosas así que tal vez también te cortan. ¿Y esto qué es? Estas percusiones, este tema con la tribu. Entonces, sí, algo distinto, ¿no? Algo diferente con lo que venían los demás haciendo y que también mucha gente le llamó la atención y quisieron emular. Sobre todo me parece el ejemplo más claro, Slipknot. Slipknot, sí. O sea, en la parte de percusión, ¿no? Pero ¿sabes qué me parecería a mí súper interesante de los Sepultura? Era justamente esto, ¿no? O sea, dar a conocer al mundo tu cultura, tu historia y que ciertamente, bueno, Brasil es como que un mundo aparte de Latinoamérica, pero siendo parte de Sudamérica, o sea, nosotros como sudamericanos, yo me sentía muy identificado con ellos por el idioma, por las cosas que estaban haciendo y que tal vez muchas de las bandas de aquí, latinoamericanas, trataban también de rescatar esta parte de la cultura y fusionarlo un poco con el rock, ¿no? Uh-huh. Sí. Sepultura que ha venido en 2 ocasiones de acá a Ecuador, supongo que en otros países de Latinoamérica también ha visitado. Si viene a Ecuador fue a todo lado, no creo. Claro. Pero no con Max Cavalera. No, porque la primera vez que vinieron a Ecuador fue en el 2004 y la segunda en el 2010. Sí. Entonces esto ya fue con el otro vocalista. En el 2004 vinieron entonces con Igor. La segunda vez ya vinieron con otro baterista.
Me parece que en la primera vez en el 2004 asistieron 8,000 personas y ya la segunda vez en el 2010 asistieron 2,000 personas de los datos que vi aquí en Ecuador. Muy poca gente. Como dijo Max, esto no es que le gusta a todo el mundo. Y aquí al menos que en Ecuador, que no es tan grande, ¿no? La comunidad rockera, me parece. No, sí. ¿Sí? No, sí, Entonces, sí. ¿por qué los Sepultura metieron tan poca gente? ¿Sabes por qué yo creo? ¿Por qué no fuiste? Yo creo que el tema de Max sí le pegó bastante Sepultura. Incluso en algún momento Andrés Kisser no era como que muy bien visto. A pesar de que es un musicazo y todo, y lo ha demostrado, y con el proyecto de la Tierra y todo, tienen unas cosas súper interesantes, súper chéveres, pero con Sepultura se vio mucho. No sé si es que también la figura de Max como tal, como que se victimizó mucho, ¿no? Pero, o sea, porque todas las entrevistas eran para Max y todo, entonces él como que sí, me echaron o me tocó salir porque le estaban votando a mi esposa y en estos momentos tan difíciles y todo lo que pasó y todo, entonces llegó a causar también un cierto rechazo hacia la banda como quedaba. Ya, sí, entonces, pues eso, ¿no? Sí, tal vez a alguna gente no le calzó esta salida, sobre todo tal vez aquí en Ecuador querían ver a Max Cavalera. ¿Ha llegado a venir Soulfly? No, Soulfly no ha venido. Entonces estarán esperando, Wow, posiblemente claro. Soulfly. Ahí sí vas a ir, ¿no? Claro, por ¿Por qué no te fuiste a los otros de Sepultura? 2 veces ha ¿Por qué venido. te digo? No sé. ¿Quieres a Max Cavalera tú? Yo le quiero a Maxito, venga, por favor. Y ya, entonces, pues sí, eso puede ser, ¿no? Hay divisiones dentro de la gente que sigue a los Sepultura, tal vez gente del Roots para atrás y otra gente que sea toda la discografía, ¿no? No creo que haya gente que solo le guste de la Games para arriba, sino que debe ser claro, una global que se ha bancado toda la discografía de Toda los la carrera Sepultura. de Sepultura, Pero otros sí. dicen, no, se fue Max Cavalera, como que ya no es lo mismo, ya Sí, no llegó a exacto. ser lo mismo, pero al menos nos dejaron este discazo. Que Exacto, hubiera sido, uf. que estas cosas hubieran pasado, tal vez lo de Dana Wells antes, o los problemas con la manager, con Gloria, y se hubiera pues complicado las cosas, pues no teníamos este disco, pero lo tenemos y es un discazo que vale la pena escucharlo. De principio a fin, en algún momento, no me acuerdo quién en el documental dice, esta es una obra de arte que hay que escucharla completa, para entenderla, para gozarla. Entonces, como siempre, nuestra recomendación, que escuchen el disco en su totalidad. Por supuesto, sí, un excelente disco, escúchenlo, tiene muchas cosas y lo más rescatable de este disco es toda esa función que ellos hacen y justamente sacando pecho por sus raíces, ¿no? Ajá, creo que eso es todo lo que les podemos contar de este gran disco. Esperemos que les haya gustado, que estén hasta aquí el final con este capítulo y que nos sigan escuchando. Vamos a seguir subiendo más capítulos. Vamos a tener a Pantera por aquí. Por supuesto, también, porque fue otra de las bandas brutales de esta época, ¿no? Sí, así que voy a tener que comenzar a estudiar y ese escuchar. sí lo tengo. Ese sí, ya. Ahí no me vas a sorprender, entonces. No. Ya, está bien. Eso, entonces, les agradecemos, como decimos, por haber escuchado. Vamos a hacer las palabras de despedida y como siempre cae con algún pequeño acompañamiento. Voy a hacer un berimbau aquí. Este programa es producido por Kai Menéndez y Víctor Caicedo. Corre la voz a tus amigos. Síguenos en las redes Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, en los podcasts como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, y también ya comenzamos a subir algo de material en Twitter. Así que nos pueden buscar en todos estos lugares como el CD Room o el CD Room Podcast. Los fragmentos de música reproducidos en este programa pertenecen a Sepultura. Les agradecemos por estar con nosotros este día y nos veremos en un próximo capítulo. Chao. Adiós. El CD Room, un programa tras la música rock.